damos la más cordial bienvenida a este espacio, la M en la web. Como todos los jueves estamos aquí. Y conmigo se encuentra María Elena Esquivel. Muy buenas tardes. Tenemos el día de hoy a un invitado, al licenciado José Martín Díaz Rubio. Él nos va a comentar sobre este nuevo sistema judicial que desde las reformas que se hicieron en el 2008 al Código Penal de Instituciones se ha venido implementando. Y queremos comentarlo porque en México teníamos otro sistema, que era el sistema acusatorio, inquisitivo penal. Y entonces este sistema inquisitivo penal pues fue implementado desde la época de la colonia en nuestro país. Y bueno, pues han pasado más de 500 años, ¿no?, para que se vuelva a establecer el sistema acusatorio. Este sistema acusatorio no es nuevo, es como tradicionalmente la sociedad hacía sus juicios, podían alegar personalmente enfrente del acusado o de la comunidad las acusaciones pertinentes. Y bueno, el asunto es de que a partir de la Santa Inquisición pues empezaron a establecer mecanismos escritos, y como ustedes saben, la mayoría de la población no sabía leer y escribir. Era el monopolio del saber la gente que estaba en la iglesia, y ese monopolio del saber pues hacía que toda la población en general estuviera excluida, y bueno, pues escribieran lo que quisieran, porque además era lo que escribían y lo que ponían y lo que decían y lo que redactaban. Ante estas injusticias, porque estoy en una total desventaja a partir de que no sé leer ni escribir, y a pesar del aumento y de la modernidad, seguimos en una gran injusticia, María Elena, ¿no? Donde también la mayor cantidad de gente no sabe leer ni escribir, y tampoco lo hemos visto en esta parte de la educación. Se nos dan las suficientes herramientas y la divulgación de la ley pues para poder exigir nuestros derechos. Así es, y entonces estamos en una indefensión. Sí, qué bueno que vamos a tocar hoy ese tema, y tenemos aquí al licenciado Martín, especialista, porque en verdad falta mucha información, falta mucha difusión. Así es, así es. Bueno, pues esperemos que este nuevo sistema sea más justo, equitativo. Fíjate que aprovechando Lee, que está aquí conmigo, me llama mucho la atención un término, porque dice: el imputado es un sujeto de derecho a quien se le escucha para ser juzgado por un sistema humanista. Entonces, uno de los argumentos de poder implementar el sistema acusatorio es de que va a ser un sistema humanista. ¿En qué consistiría ser un sistema humanista? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos que nos escuchan a través de este medio. Antes que nada, agradecer la invitación tan valiosa para un servidor que me brindan la oportunidad de estar ante estos medios de comunicación, porque estamos comprometidos con México sobre todo, y una de las cosas que hemos hecho mucho énfasis, sobre todo ahorita que con nuestro presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el diputado Luciano Jiménez Guanota, hemos entendido que está muy preocupado que se toquen estos temas, sobre todo que la sociedad entienda lo que está pasando en México con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Él está involucradísimo, pero no es el hecho de que esté involucradísimo, sino que tenemos que trabajar conjuntamente para que esto funcione, este nuevo sistema. Yo lo he dicho como abogado, en el momento que se da la reforma constitucional en el 2008, con un plazo de 8 años, con su vencimiento el 18 de junio del 2016, todos los municipios, estados y la federación tuvieron la oportunidad de preparar a sus jueces, ministerios públicos, defensores públicos. Me llama una cosa muy importante: ¿dónde queda la defensa privada? Sí. ¿Dónde estuvo la capacitación cuando por decreto constitucional es un requisito
que también tenían que estar preparados los abogados particulares. ¿Y qué es lo que pasa en la actualidad? Vemos que los abogados en sala de juicio oral solamente vemos muy pocos, y qué es lo que está pasando, la carga se le está quedando a los defensores públicos. Debido a esto, a que no nos gustó este nuevo cambio del sistema inquisitivo en el cual estábamos involucrados, y después de tantos años que el federalismo se dieron cuenta que no funcionaba este tipo de sistema inquisitivo, en el cual en ese sistema el inculpado, el PR como le llamaban anteriormente, nunca conocía al juez. PR, probable responsable. Probable responsable, Okay. Efectivamente, nunca conocía al juez. ¿Y quién era el que por la mayoría de veces que determinaba la sentencia? Era el secretario. Qué tristeza que nunca se tenía a la vista al juez para poderle hacer ese tipo de cuestionamientos. Ahora en el nuevo sistema de justicia penal en México, ahora nos da ciertas herramientas, tanto para la víctima a favor, también como para el imputado. Y esto nos lo marca nuestra Constitución en el artículo 20, los derechos del imputado, los derechos de la víctima, que están en el apartado A, apartado B, y también en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es el sistema de justicia penal en México? El sistema de justicia penal en México tiene 3 etapas: la etapa de inicio, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Para llegar a la pregunta que me preguntaron ahorita, quiero precisamente abundar un poquito este tema, porque hemos tenido bastantes problemas con la sociedad, sobre todo, que la sociedad, su sentir, el pensamiento de la sociedad cuando los entrevistan, lo primero que dice, este sistema no está funcionando porque se está dando prioridad al delincuente. Derechos humanos lo defienden. No, derechos humanos no defiende al delincuente. Derechos humanos vela por los intereses tanto de la víctima ofendido, también como los derechos del imputado. La presunción de inocencia en este sistema es valiosísimo. Son principios rectores del nuevo sistema. Así son principios. Son principios rectores, entonces, de ahí partimos y vemos efectivamente que se deben de cumplir, pero el sentimiento de la sociedad dice, ves que soltaron a fulano de tal, lo soltaron por esto y por esto, derechos humanos defienden, no, derechos humanos vela por esos derechos, pero lo más triste de todo esto, que estos derechos ya existían. Nosotros como abogados, antes de la reforma del 2008, ya estaban plasmados los tratados del niño y la niña, lo que vendría siendo el Pacto de Estambul, lo que venía siendo también el Pacto de San José, todos ya existían, pero los abogados no los sabíamos utilizar. Ahora en este nuevo sistema, principio en el artículo 1 de la Constitución, nos da la facultad, a través que se eleva un rango constitucional, para que tengamos la oportunidad de hacerlos valer. Ahora se da esa oportunidad que antes no se daba. Y les comentaba en relación a esto porque culpamos a este nuevo sistema que no está funcionando cuando meramente nos dieron 8 años y tuvimos la oportunidad de prepararnos a nivel de la República Mexicana, pero qué tristeza que nos damos cuenta que estados como Sonora fueron los últimos que entraron al sistema penal, faltando unos meses para que se venciera la reforma constitucional. Delicadísimo. Entonces, quiero llegar a pensar... ¿Qué factores intervinieron ahí? ¿Qué factores sería? En el momento que el federalismo, no a muchos diputados, no a muchos senadores les gustó que en el momento de que esto se determinara, precisamente para la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque se quitan recursos, les quitan recursos a los estados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Genera un gran hueco. Entonces, de ahí que muchos no tienen, no se comprometieron realmente con esa reforma constitucional. Por poner unos ejemplos, Chihuahua, que fue uno de los que inició con el sistema, Durango, que me queda claro que tiene unas salas de juicio oral increíbles, Guanajuato, ni se diga, cuenta con un sistema de corte acusatoria adversarial que realmente son dignas las salas, donde el abogado defensor tiene la oportunidad de tener su cubículo para poder llevar una adecuada defensa. Pero si les hablo un poquito de otros estados, hasta me espanto que no hay ni los lugares ni el espacio para que un abogado pueda estar ahí, todos apretados. Una pregunta, tomando en cuenta lo que tú nos estás comentando, de que todos los estados tenían un tiempo para poder dar las condiciones físicas, ¿cuántas salas orales existen? En México, en todo México, pues
podríamos decir que, le podría poner un ejemplo, Guanajuato comenzó con la cuestión del sureste, estamos hablando que fue San Luis de la Paz, Guanajuato, en donde contaban con su sala de juicio oral. Y gradualmente se fue así como San Miguel Allende, que cuenta con 3 salas de juicio oral, y en diferentes estados tiene sus salas de juicio oral. Pero estábamos hablando alrededor que sí carecemos de salas de juicio oral. Claro. Si me voy al Estado de México, en el Estado de México, es increíble la demanda de todos los días, de todas las carpetas que se llevan y de todos los juicios ante el juez de oralidad, todos los días están llenas. Se inician desde las 8 de la mañana con el juez de control, terminan a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde iniciamos con el juicio de enjuiciamiento, que es el juicio oral, es otra etapa, y terminamos básicamente a la medianoche, todos los días. En el Estado de México, caso concreto Chalco, contamos aproximadamente con 10 salas de juicio oral. Pero vamos a poner en promedio, en contrapropuesta con las salas tradicionales, ¿no? ¿Cuántas hay? Pues sí, así como en contrapropuesta. Sí hay un avance considerativo, bastante. Estamos hablando que anteriormente eran, en diferentes estados, vamos a poner el ejemplo de cualquier estado, eran juzgados, juzgado primero, juzgado segundo, hasta el quinto. Pero había municipios en el cual nada más contaban con un solo juzgado. Entonces, si vemos ese cambio, se concentra, pues sí vemos una diferencia de un 50% en avance en salas de juicio oral. En salas de juicio oral. Ahora, lo que tú nos comentas es de que se hizo la reforma, se le exigió a los estados, se le exigió al tribunal que diera las condiciones, que hiciera una inversión. Me acuerdo que tenían que tener cámaras de video, pero no se dio la capacitación para el sector privado, vamos a poner, ¿no? Yo vi algunos diplomados, algunos cartelones cuando iba a las salas, donde decían, se va a dar diplomado para los juicios orales. No había una gran efervescencia, a menos de que el propio abogado, por iniciativa personal, dijera, me voy a actualizar, ¿no? Lo voy a generar, o a lo mejor despachos importantes, donde ganan juicios, son muy buenos, pues dijeron, hay que actualizarse, porque como que eso va a ser la nueva moda. Entonces vamos a actualizarnos por la nueva moda. No actualización porque lo voy a necesitar o simplemente porque ya van a ser así los juicios. Ahorita la gran pregunta que yo tendría es, ¿se siguen implementando estos dos tipos de sistema, el oral y el inquisitivo? Muy bien. Antes de la reforma que entró en vigor el 18 de junio del 2016, los asuntos que hasta el 18 ya se habían iniciado en el sistema tradicional, se siguen en el sistema tradicional. Se siguen desahogando. A partir del 2018, en esa fecha, todo asunto, ejemplo, si hoy, después del día 19, hubo un asunto relevante, ya le toca todo oral. Ya no podemos regresarnos al inquisitivo, al tradicional que se venía manejando, porque estaríamos vulnerando derechos fundamentales. Derechos fundamentales que estarían afectando una buena investigación. Y la buena investigación, puedo redundar un poquito en la etapa sobre todo de investigación, en el anterior sistema. Que es el inicio, ¿no? Sí, que efectivamente es el inicio, pero en el anterior sistema, en el tradicional, teníamos la famosa averiguación previa, que ahora en esta etapa, en este nuevo sistema, contamos, ya no se le llama averiguación previa, ahora se le llama carpeta de investigación. Tenemos una etapa de investigación más desformalizada. ¿Y qué es desformalizada? Pues se me ocurre un caso práctico en este momento, que los elementos remitentes manifiestan y dicen, para que el público en general que me esté escuchando, en cuestiones muy claras que podamos entender, los elementos remitentes manifiestan en su entrevista. Ya también desaparece la declaración, ahora se les conoce, le van a tomar su entrevista, les toman su entrevista, y los elementos remitentes en su entrevista de fecha X manifiestan que la detención material fue en el metro Nezahualcóyotl. Se me ocurre un ejemplo. Cuando un servidor, como defensa particular, defensor privado, me constituyo con ahora imputados, cambia también su nombre, y ahora son imputados, ya no son que posible PR, no. Ahora ya solamente la ley contempla imputado o inculpado, solamente.
Entonces, cuando yo ya me entrevisto con ellos y me dicen, licenciado, los hechos no ocurrieron como están narrando los elementos remitentes. A ver, explícame cómo pasaron y dónde te detienen. Y ellos me manifiestan todo lo contrario. Este nuevo sistema nos da la facilidad de una etapa desformalizada todos los datos de prueba que encontramos fuera, formalizada, judicializada en el momento que lo pasamos ante el juez de control. Entonces, ya el abogado tiene la obligación, ya no es el abogado que estaba acostumbrado nada más a estar sentadito y dar órdenes, no. Ahora el abogado tiene que jugar un papel importante como sujeto procesal en nuestro nuevo sistema, en el cual el abogado tiene la obligación de ir y constituirse en el lugar del hecho de intervención para verificar si contamos con cámaras de video. Y resulta que en el momento que yo llego me encuentro con cámaras de video de C4, C5, como le llaman aquí en la Ciudad de México. Aparte me encuentro con cámaras de un negocio denominado La Luna, ahí en el cual también me doy cuenta que cuentan con cámaras de video. Y aparte me doy cuenta que en la avenida, bajando la avenida central, ya corresponde al Distrito Federal. Bajando el puente ya es el Distrito Federal. El hecho es en el Estado de México. Sí. Desde ahí estamos mal. Entonces llego y efectivamente me doy cuenta que hay todos estos datos de órganos de prueba que yo puedo ofertar más adelante. Pero si yo conozco la ley, lo puedo hacer valer en el momento del control de detención. Ejemplo, si están las cámaras, en ese momento yo le solicito al juez, en el momento que ya está a disposición del juez de control, yo le manifiesto, su señoría, toda vez que para esta defensa es de vital importancia, solicito que se giren al Departamento de Distrito Federal en un horario de 9 de la noche a 2 de la mañana, para que se me entreguen las grabaciones de las cámaras de C2, C4, con la finalidad de acreditar que la detención material no fue como los elementos remitentes lo están manifestando. ¿Y qué está pasando? Ya hay un principio de contradicción, que son los principios rectores de este nuevo sistema. Entonces, en ese momento, el juez autoriza, se gira el oficio al Departamento del Distrito Federal. ¿Y qué es lo que va a pasar? La defensa tiene que solicitar la duplicidad del término constitucional, como la Constitución lo establece, y va a aparecer que efectivamente la detención material fue en el Distrito Federal. Por este tipo de detalles, estamos culpando y decimos que derechos humanos defiende delincuentes. No, errores de la autoridad, errores de la misma fiscalía, errores del mismo policía. Ahora el policía... De procedimiento, básicamente, pero ahora hablamos de protocolos en el nuevo sistema. En ese nuevo sistema ahora hablamos de un primer respondiente. ¿Quién es el primer respondiente? El primer respondiente es el oficial de policía municipal, estatal o federal que llega al lugar de intervención, al hecho del crimen. El primer respondiente. ¿Qué es ¿Quién es el administrador? El administrador es el policía de investigación. Anteriormente policía judicial. Ahora ya se le da otro plus, si quieren, policía de investigación. Todo esto es de un modelo anglosajón copiado, desde el Código de Miranda, donde en Estados Unidos le llaman los derechos del detenido. Aquí le llamamos, en México lo acomodamos y son los derechos del imputado. Se le da un plus en este nuevo sistema. Entonces vamos viendo que hay tantas cuestiones, innovaciones nuevas que están ayudando a que realmente quien lleva a cabo esta práctica de los juicios orales tienen muchas ventajas. O sea, pero no quiere decir que eso que nada más es la defensa, también la fiscalía. Lo que en ese nuevo sistema se pretende que la persona que cometió el hecho delictivo no quede impune, que pague la reparación del daño. Claro. Entonces, que se cumpla realmente la formalidad de un debido proceso. No sé si se acuerdan, lo vemos cuando antes de que se inicie la reforma constitucional en 2008, por ese tiempo me acuerdo que sale una película de Presunto Culpable. Ellos fueron con esta Laida Sansores, le estuvo promoviendo demasiado. Efectivamente, pero le correspondía de otra forma de difundir, que venía un nuevo sistema en México. Pero ¿qué es lo que pasa? Increíble, todo lo que pasa, los que nos dedicamos al litigio, nos damos cuenta que es una verdadera falsedad de que yo pueda tomar una fotografía en el juzgado cuando en un sistema tradicional que era muy incómodo, muy atrasado, todavía no me permitía ni sacar una cámara. Entonces yo digo, no es la forma que se tuvo que dar a conocer. Afortunadamente había cuestiones ya para el nuevo sistema que se incorporaban. Entonces, como cuando se dan cuenta que la cédula del abogado ni correspondía al abogado, ni nada, entonces son cuestiones que van a tumbar una carpeta en este nuevo sistema. Entonces, si no lo vemos desde ese punto de vista, es delicadísimo. Entonces,
el policía, se los decía, como primer respondiente, ahora tiene la obligación de llegar al hecho de intervención, pero se me ocurre en este momento que por cuestiones del tiempo climático se aproxima una granizada, no sé, una fuerte lluvia, y están los indicios que se van a recabar para que posteriormente la Fiscalía tenga elementos probatorios. Pero ¿qué pasa si en la mayor parte de los estados de la República y sobre todo los municipios no contamos, o sea, no contamos con un policía preparado? Afortunadamente las academias se han preparado, ahorita se han dedicado a estar capacitando al policía en este nuevo sistema, pero no nomás debe ser preparado, sino al contrario, o sea, también saber cómo se va a conducir al policía. Es que eso es muy importante, Martín, la preservación de las evidencias en el lugar de los hechos, uno, y también tener conocimiento, ¿sí?, de la cadena de custodia de los elementos. También eso es bien importante, como lo estás tocando. Muchas veces, desgraciadamente, la falta de capacitación en el personal, ¿sí?, se incurre en estos errores. Y esos errores que van a llevar a una conclusión de que el delincuente salga en libertad. Así es. La sociedad debe entender que se está tratando, y realmente es triste, yo lo digo, que las audiencias, en todas las audiencias, en todo México, es triste que las audiencias de juicio oral estén solos. Me preocupa mucho porque las escuelas no tienen la iniciativa, primeramente, modificar sus currículas, que ya son obsoletas, que deben cambiar ese modelo de educación, llevar a sus alumnos a que estén cerca para que vean cómo se inicia una averiguación. Hablamos de un control de detención, calificar si fue de legal o ilegal la detención, como en el ejemplo que pusimos de los policías que mintieron. Se acredita de legal la detención, nos pasamos a lo que es la formulación de la imputación. Y que la formulación de la imputación, que el Ministerio Público le hace saber a la persona que está detenida, señor Juan Pérez, en este momento le digo que usted le formula imputación por el delito del hecho de tal, y le empieza, pero en una narrativa que entienda el imputado, porque si le va a hablar con tecnicismos no lo va a entender, y el juez, si está viendo que el Ministerio Público está utilizando mucho tecnicismo, tiene la obligación de decirle que sea claro y le explique con palabras sencillas, porque las personas que están detenidas no entienden el lenguaje del abogado. Le formulan la imputación, nos pasamos entonces ahora sí a lo que viene siendo lo que son la vinculación a proceso, pero se ha dado los casos y es increíble, y la nueva figura del asesor jurídico en ese nuevo sistema, y muchas veces van a decir los abogados, ay, ves que no, al Ministerio Público no se le olvida solicitar vinculación a proceso. Si el Ministerio Público, en el momento que el juez de control le hace el uso de la voz y le dice cuál es la petición que tiene que hacer, pero si es omiso y no dice que solicita que se vincule a proceso, la defensa nada más está escuchando, y la defensa de derecho constitucional también que tiene, le dice, señora, toda vez que la Fiscalía en ese momento no solicitó que se vinculara a proceso al hoy imputado, en este momento solicito inmediata libertad. Y tiene que quedar en ese momento libre. Es el supuesto de los errores que se pueden cometer. Nos vamos a las medidas cautelares. Las medidas cautelares ahora cambian completamente, porque anteriormente era bien dado de que espantábamos a los ciudadanos, y sabes qué, que la reparación del daño te va a salir en tanto, o que la multa te va a salir en tanto. Yo les aconsejo a toda la sociedad que vean a una persona realmente y que se informen. Hoy tenemos medios de comunicación medios de comunicación, y tenemos una computadora que ahora nada más le damos un clic y nos dice realmente qué son las medidas cautelares, qué son las fianzas. Entonces, ahora ya no podemos engañar a la sociedad, pero la sociedad se sigue engañando porque no quiere agarrar una computadora. Los hijos ahora no quieren informarse, efectivamente. Entonces, ahora es delicado eso. Pero ahora hasta el mismo Estado proporciona brazaletes. Cuando hay abogados que están cobrando 120,000 pesos un brazalete, cuando el Estado lo proporciona. Claro. Bueno, pues mira, vamos a una pausa y regresamos. Ya regresamos a este espacio en la web, y estamos tratando el nuevo sistema penal con el licenciado José Martín Díaz Rubio. Martín, yo quisiera retomar un poquito esta parte de lo que comentabas de la academia.
Es importante ver que no hay este compromiso de la academia. En este caso, yo te platico de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la materia de Derecho, pues ahora nada más para la titulación te exigen el inglés. Si no hay inglés, pues no te titulas. Una nueva carrera que se está dando también en la Universidad Nacional es la de criminología, y hay muchas academias y hay muchas universidades privadas pequeñas que lo que están dando es esta parte de la criminología, pero no se están cambiando el plan de estudios para que tú como abogado estés adecuado a este nuevo sistema penal. Y entonces ahí yo ya veo una deficiencia, una gran deficiencia, porque si tú querías que fuera un sistema humanista, justo, equitativo, pues no va a ser humanista ni justo, porque la persona que tiene la cédula profesional para auxiliarte, pues no tiene las herramientas adecuadas. Y si yo dependo de una, ya no dices que no es declaración, sino de una entrevista de lo que es el policía, y el policía tampoco tiene capacitación, ni tiene voluntad de servicio, pues yo ya quedé en mi indefensión, Mario, ¿o no? Sí, efectivamente, bueno, retomando el tema de la academia, es preocupante, pero yo creo que no nomás para la cuestión de la educación, sino también qué está haciendo el colegio de abogados en cada estado, en los municipios. Es preocupante porque nosotros como abogados teníamos la obligación de prepararnos. Una vez que se publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación, teníamos la obligación de prepararnos y solicitarle al gobierno, sobre todo, al Poder Judicial, que nos dieran la capacitación a nosotros. Nunca se dio. ¿Por qué? Porque nunca lo solicitaron. Nosotros como abogados somos buenos para salir en el periódico. Soy el presidente del Colegio de Abogados, soy esto, pero realmente nunca velamos por los intereses. Ahora, es bien importante señalar que este nuevo sistema sí tiene beneficios y bondades para, vuelvo a repetir, tanto para la víctima también como para el imputado. Pero este nuevo sistema, si nosotros como abogados trabajáramos unidos realmente, así como tramitan tantos amparos para que la Suprema Corte de Justicia se los ampare, hay tantos amparos que podemos ayudar a la sociedad. Y puedo mencionar algún amparo. Hay un amparo cuando me fue a ver una persona, me dice, licenciado, a mi esposo no lo quieren atender porque llegamos al Seguro Popular y sacaron como un catálogo de enfermedades. Esta no entra, esta no entra, esta no entra. Dice, ¿cuál sí entra, licenciado? Le digo, señora, están violentando derechos fundamentales. Sí, es donde derechos humanos, es donde participa derechos humanos, pero derechos humanos no castiga, nada más da recomendaciones solamente. Entonces, lo que dice la Constitución, que toda persona que nace en territorio mexicano tiene derecho a la salud. Así es. Entonces, ¿se puede tramitar un amparo? Sí. Y el Estado, si no tiene la especialidad, tiene la obligación de darle atención médica gratuita en un hospital privado. Y eso no lo sabe la sociedad. No lo sabe. Ni los abogados lo saben, o sea, es increíble. Entonces, mucho menos la academia, el negocio, yo lo veo de esta manera, que ahora las escuelas lo están viendo como negocio, porque es un negociazo el tener escuelas que vayas nada más 2 horas diarias a prepararte. Si nosotros que estudiamos 5 años, íbamos en la mañana y en la tarde, ¿cómo van a salir los pobres abogados que nada más van el día sábado? Claro. De 8 de la mañana a 2 de la tarde. En 3 años ya son abogados. Entonces vemos que no se está dando un seguimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública realmente con currículas que deben ya estar vigentes. ¿Por qué? Y es preocupante como lo mencionan, porque ahora en ese nuevo sistema ya existen protocolos nacionales, protocolos de cadena de custodia, protocolos de detención, de todo existen protocolos que ahora si no estamos adecuados, si no conocemos, mucho menos vamos a conocer el Código Nacional cuando seguimos utilizando el Código del Estado. El Código del Estado queda obsoleto, solamente aquellos asuntos que se iniciaron antes de la reforma, sigue vigente, pero a partir del 18 de junio del 2016, todos trabajamos con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es una ventaja y tenemos que hacerlo de esa manera, porque era realmente una cuestión de criterios de unificación. Por decir, en el Estado de México, el artículo 42 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México
Su señoría, solicito copia de audio y video. En Guanajuato, la ley del proceso penal, allá cambia, le dieron otro título a la ley del proceso penal, y no teníamos un criterio de unificación de crear un solo código. Entonces, este código no es reciente, este código también a tratadistas, maestros, o sea, gente interesada en el derecho, ya lo venían promulgando desde los años 40, 50, o sea, nada más que no lo queremos ver a los ojos realmente, pero este Código Nacional surge con la necesidad efectivamente de tantas violaciones que se cometían. Y puedo poner el ejemplo claro de lo que era considerado delito en un lugar, en un estado, por decir San Luis Potosí, donde le daban más valor al que se robaba una vaca al que tocaba a una menor. Era increíble. Claro. Otro ejemplo, aquí en México, en la Ciudad de México, se van a cumplir 10 años que se aprobó y que el embarazo, la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas es legal. Así es. Pero si yo me voy al estado de Morelos y me voy a Guanajuato, pobres mujeres, No. las No, castigan y les dan hasta 20, 25 años. O sea, Así es. no había una unificación de criterios, que era lo que pasaba, que cuando venían juristas de otros países decían, no es posible que en México tengan 33 códigos, aparte el código de justicia militar, aparte la ley de delincuencia organizada, pues una maraña normativa, cuando ahora solamente tenemos un código nacional que nos puede ayudar bastante en México. Y siento que las escuelas deben de comprometerse básicamente en llevar a sus alumnos, vuelvo y lo reitero, a que el alumno conozca realmente qué es el sistema de justicia penal. Pero también, ¿de qué sirve si al pobre maestro le pagan 120 pesos la hora? ¿Qué calidad de clase da? Entonces, no está motivado. No está motivado. Y mira que hay, y aquí sí en la nacional, en la UNAM, como en muchas otras universidades, se da este fenómeno de la mal paga, y sin embargo hay profesores, hay profesoras, maestros, doctores, doctoras, que en verdad ponen su profesionalismo por delante, ¿eh? Pero el De asunto verdad, aquí de también tendríamos que ver en esta parte es qué delitos son en los que tú puedes utilizar juicio oral, porque parece ser que no en todos los juicios se puede hacer. La ley en el proceso penal nos da salidas alternas, acuerdos restaurativos. Y se me ocurre un ejemplo, dos ciudadanos le pegan el vehículo blanco le pega al vehículo rojo, entonces para descongestionar la ley se evita de que se lleve a juicio porque se involucran peritos, bueno, una serie de trámites para el sistema de juicio oral. Entonces la ley contempla primeramente la conciliación, la salida alterna. ¿Sabes qué? Te pago tus 5,000 pesos que está evaluado tu golpe y se termina la cuestión. Pero no todos los delitos entran. Si no estaríamos dándole también esa herramienta al delincuente, todavía premiándolo, diciéndole en esto. Entonces, si conciliamos o mediamos y ya estuvo, ¿no? Efectivamente. Entonces, si lo vemos, me parece algo delicado cuando hablamos de principios rectores del sistema penal acusatorio, principios de publicidad, contradicción, mediación. Entonces, y vemos lo que está pasando ahorita, lo que pasó, desde el momento que es detenido se presume como inocente, pero aquí lo juzgaron desde antes y permitieron esas imágenes, cuando no se debe de permitir. En este nuevo sistema no se permite la entrada a medios de comunicación a que graben. Es increíble. Entonces, ¿queremos un sistema de justicia penal en México? Yo creo que no. Estamos buscando, los que se están comprometiendo, como usted lo dice, esos maestros. Yo creo que México requiere de esos maestros que realmente se involucren en el sistema penal acusatorio, que realmente abran los ojos, que la Secretaría de Educación Pública verifique realmente esas currículas, que las apruebe, pero que realmente se les dé seguimiento para que tengamos profesionistas, porque nosotros no vamos a gozar de ese sistema penal acusatorio. Nosotros a lo mejor en 20 años apenas vamos a ir entendiendo, cuando otros países como Chile, Argentina, Perú nos llevan muchos años de experiencia. Y una pregunta, entonces, ¿solamente ahorita están capacitados los defensores de oficio de los tribunales? ¿Están capacitados? Porque si no, ¿cómo? Es increíble. Y además esa petición de parte, yo como persona inculpada, yo pido el juicio oral, ¿o cómo es eso? Ok, sí, se me ocurre el procedimiento abreviado en un juicio. El procedimiento abreviado, si reconoce la culpabilidad, el imputado le reduce la mitad de la pena.
Ajá. pero no no todos los delitos, vuelvo a lo mismo. Va a ser increíble que en una violación todavía te voy a premiar, ¿sabes qué? Si te tengo que poner 24, 25 años, ¿sabes que te pongo 2.5? No, en ciertos delitos sí. Esa petición solamente del imputado, no es la petición de la defensa ni del abogado. Se ha dado que en las audiencias de juicio oral, muchas veces el juez, como juez garante, le pregunta al acusado si es su deseo someterse al procedimiento abreviado y las consecuencias que tiene adoptar por el procedimiento abreviado. Pero es una decisión solamente del imputado. Entonces, debemos entender que en ese nuevo sistema no lo podemos entender como se debería de entender ahorita, porque realmente estamos en pañales todavía, cuando México y Panamá fueron los últimos países en firmar los tratados internacionales y adoptar por ese tipo de sistema penal. Desde ese momento todo cambia en México, pero también tiene muchos beneficios. ¿Por qué? Porque ahora ya encontramos los tratados internacionales, ahora donde ya no se siguen violando tantos derechos como se violaban anteriormente, derechos fundamentales que anteriormente derechos humanos, pero ya no se violan tantos. Ahora, otro ejemplo que fue muy a la luz pública fue el de Florence Cassés. O sea, criticaron mucho a los jueces y todo, pero realmente es el debido proceso. O sea, es increíble que si tú no tienes un traductor, ¿cómo es posible? Si tú no le das vista a la embajada, a tu consulado, ¿cómo es posible que por eso se contaminó todo eso y fue de que tomaron esta determinación? Mi pregunta queda al aire, entonces, ¿por qué los demás que estaban con ella, los demás secuestrados, por qué no salieron? Claro. Y además, ahí quedaron, ¿no? sí, y ahorita comentas, no había el traductor, etcétera, ¿no? Pues, ¿cuántas veces sucede eso a nivel nacional? No con un extranjero, sino con una persona indígena en donde no hay un traductor. Efectivamente, a mí me tocó llevar un asunto de Oaxaca, en el cual la familia estaba solamente reclamando que le entregaran el cuerpo. Y un peregrinar en los Reyes de la Paz con estas personas de Oaxaca, gente indígena, los traían vuelta. Yo quiero mencionar que yo estuve 7 años en la Sierra de Oaxaca, trabajando en la Sierra de Oaxaca con la gente indígena, con la gente chinalteca y zapoteca, y me localizan a mí en Toluca. Yo soy capacitador en Toluca, ahí en el Instituto Mexicano de Justicia del Estado de México. Me localizaron, entonces me empiezo a enterar de la carpeta cómo estaba, llego contra el Ministerio Público y es increíble, o sea, el nepotismo que existe entre la fiscalía, no en todos los fiscales, quiero aclarar también esto, pero sin generalizar, pero la realidad, una cosa increíble, tratándose de que era un cuerpo que tenían que entregar, el peregrinar quisieron pasar a toda esta gente, pero no había forma de destrabar esta carpeta. ¿Por qué? Porque la familia en su entrevista había declarado que los habían levantado, dijo que les habían pedido dinero. Entonces a este joven lo atropellan en la avenida Ignacio Zaragoza, entonces lo atropellan, entonces pasa de decir un delito culposo a doloso, porque ya se presume de que hay algo más. Por ese simple detalle, nunca les iban a entregar el cuerpo a los familiares. Pero yo me doy cuenta, en la carpeta empiezo a investigar la carpeta de investigación como abogado y me empiezo a dar cuenta que jamás les pusieron un traductor. Así es. Yo simple y sencillamente, abogados que me están escuchando, hagan valer sus derechos. La Constitución es muy clara, artículo 1. Yo lo que les dije a mis clientes en ese momento: señores, desde este momento ustedes no me hablan español y yo le voy a solicitar al juez que se nombre un traductor para que determine si ustedes hablan o no de la letra, y por lo tanto todas las actuaciones de la carpeta quedan nulas, son ilícitas. Durante mucho tiempo, es emocionante tocar todos estos temas, porque durante mucho tiempo en México se estuvo utilizando el GT200, perdón. ¿Qué era el GT200? El GT200, el aparato molecular que la Sedena utilizaba y el ejército lo utilizaba para determinar, a través de una tarjeta, como si fuera tarjeta de crédito, le metían la tarjeta de cocaína. Ponían un aparatito de la Mattel, el aparato molecular, el GT200, lo ponían y se movía, y si quedaba fijo, indicios de que trae cocaína, indicios de que lleva marihuana, indicios de esto y de eso. Afortunadamente, un científico de la UNAM, el maestro Luis Mochan, se involucra bastante en esto y empieza a decir: espérame, esto es prueba ilícita, no puede ser considerado un aparato científico cuando no reúne los requisitos. Pero mi pregunta: ¿cuánta gente está en Villaldama, sobre todo, que hay mucha gente que está detenida por esa prueba, por esa prueba que es ilícita? Y este nuevo sistema
nos da la facilidad y nos permite de que nos actualicemos y que si conocemos la ley vamos a sacar mucha gente adelante, pero también aclarar que este sistema, lo acabo de decir, está en pañales, pero no quiere decir que no esté funcionando. Sí está funcionando, nada más que no queremos los operadores que esto funcione. Bueno, no queremos los abogados porque decías, se acaba el negocio. Es así como a los médicos. Si yo educo a mi paciente a que se alimente bien, a que yo exija que me dé mi insulina en vez de que me mande una pastillita, pues entonces ya se acabó el negocio. Yo quiero Se mencionar, acabó el negocio. claro que sí, pero yo quiero mencionar que precisamente estos foros abiertos y a mí me llama mucho la atención. Yo por eso estoy aquí en este momento. No, y agradecemos que hayas venido. Porque la realidad, el entusiasmo que está presentando el diputado Guanosta en estos temas, ningún legislador se interesa en esto, o sea, lo ven con otros ojos. Entonces, para esto, el tener el primer foro con puros médicos fue una cosa brillante. Tuvimos el foro en la Asamblea Legislativa con puro médico, iban abogados, iban de todo. Pero es increíble compartir toda la lluvia de ideas, porque hubo ponentes exclusivamente de la salud, en normatividad y todo, y un servidor fue el que se encargó de la parte del sistema penal acusatorio. Entonces se hizo muy emocionante, porque yo les decía, señores médicos, nos quejamos de todo, y ¿qué estamos haciendo por cambiar nosotros mismos? Claro. Y les puse un ejemplo muy real del niño Mateo en Guerrero, de que le estaban aplicando metrotestate, y el niño murió. Entonces, yo les pongo ese ejemplo para ver desde quién tiene la responsabilidad, y desde ahí, ese es el nuevo sistema, llegar a la verdad histórica y ver esto. En materia penal hay 3 elementos bien importantes: tiempo, modo y lugar, para llegar al conocimiento de la verdad. Así es, así es. Yo tengo una pregunta, licenciado. A lo largo del proceso ya de los juicios orales, ¿participan diferentes jueces? Muy bien, qué buena pregunta. ¿Cuántos? ¿Qué tipo? Y si son varios, ¿sí? Y la segunda pregunta que viene ligada a esta: ¿esto no genera más erogaciones? El tener mayor de gastos al tener más participantes en los juicios. Serían mis 2 preguntas. Muy bien, excelente pregunta. Qué buena pregunta. Para eso estoy aquí, para que me escarben ahorita y me pregunten lo que quieran. Muy buena pregunta. Bueno, lo que está pasando que la ley es clara y nos habla de juicio, de los jueces de enjuiciamiento, en juicio oral, que son 3. Pero ¿qué creen? Es el mismo. No es el mismo. La participación del juez de control termina exclusivamente cuando se da la apertura a juicio oral, que es la etapa intermedia. Hasta ahí deja de participar. En el momento que se da la apertura a juicio oral, ya entra el juez de enjuiciamiento, que la ley dice que son 3. En todas mis audiencias solamente hay uno. Y lo más delicado, sí, y lo más, nada más, sí, lo más, la ley dice que son 3, pero solamente es uno. Pero solamente es uno. Por eso, señores abogados, pónganse a estudiar un poquito y pónganse a investigar, porque los jueces, efectivamente, también no porque sean los jueces la autoridad superior y los vemos como superior con su toga y todo, pues de por sí te impresiona, llegas a la sala de juicio oral y te hace chiquito, llega el momento en que defensa algo que manifiesta, no, su señoría, estoy conforme con lo que dice la fiscalía. No, señor juez, no estoy conforme por esto. Me tocó en el Estado de México, en Barrientos, en Tlanepantla, donde el juez llega, partes procesales, nos encontramos todos presentes aquí. Quiero manifestarles que este juzgador tiene mucha carga de trabajo, no voy a poder deshogar todos los órganos de prueba. Ministerio Público, algo que manifestar, por lógico, el Ministerio Público, feliz de la vida, que dice, no, su señoría, estoy conforme. Defensa, algo que manifestar. Pues sí, su señoría, esta defensa se opone porque estaríamos presumiendo de una indivisibilidad de la prueba y se estaría contaminando, y toda vez que son elementos remitentes y son órganos de prueba importantes. El juez se enojó, el juez hizo su berrinche, pero se llevó a cabo esos 2 órganos de prueba. ¿Qué pasa? Si yo como defensa pasiva lo permito, voy a preparar, hago el interrogatorio al primer policía, y el primer policía ya terminó su intervención, le va a decir al otro, me preguntó esto, se estaría contaminando. Esa es por una parte. Pero entonces, ¿cuántos jueces? La ley dice que 3. La ley es el de
juez de control el control y juez de ya enjuiciamiento. El de enjuiciamiento serían dos. Pero la ley nos establece que jueces de enjuiciamientos deben ser 3. Sí, Entonces, nada más es uno. nada Pero, más es uno. ¿Y no se contradice ahí? bueno, O sea, ¿está permitido? está Es que permitido. estamos hablando de que estamos en pañales, bueno, pero estamos en pañales, vamos a llevarlo a cabo tal y como se establece. Y si la ley establece 3, deberían de ser 3. Como, Esa es mi como en el pregunta. caso de Chihuahua, que eran 3, Ajá. que determinaron 3, pero desafortunadamente, o sea, el Poder Judicial, no sé qué esté pasando, no cuenta con los recursos Ajá. necesarios, pero Exacto. realmente nada más están poniendo uno. Ok, entonces Ponemos. estamos en pañales, pero tenemos que empezar y evolucionar, pero conforme, que sea bien hecho, pues. que sea bien Pero hecho. ahí también, fíjate que falta la presión social, porque la presión social lo hacen los defensores. Y si los defensores, como dice el licenciado, se intimidan, Y dicen, sí, pues está ¿cuál bien, presión ¿verdad? Sí, está social, bien. no? Entonces ahí pues entra mucho esta parte pues de las organizaciones de los derechos humanos, donde tienen que exigir que pues, se cumpla con Con la todo ley. como se dice, ¿No? ¿no? ¿Para qué? Pues para que haya inversión, porque nos estamos quejando en los sueldos, más no estamos viendo la inversión que se tiene que dar para que haya condiciones de justicia. Nada más estamos enfocando en los sueldos, ¿eh? Yo lo veo en todo, y gana tantos millones de pesos, sí. y gana el fulanito de tal, pero no estamos hablando de cuánto dinero se tiene que dar para que se hagan estas salas, para que estén las cámaras, para que se dé la capacitación Ujú. y para que Las se puedan condiciones, las todas. condiciones físicas y materiales, pues para que demos estos juicios. Porque si no, lo que yo te decía, ¿no? Quedamos otra vez en la indefensión. Efectivamente, y te quedan una completa indefensión, pero yo siento que eso... ¿Qué es benévolo? Para ti te gusta el sistema porque lo sientes más benévolo, Eh, pero siempre y cuando lo sepas manejar. Ah, no, claro, o sea, no es tanto que lo sienta benévolo, sino que realmente me doy cuenta que el sistema tradicional, el sistema inquisitivo, Ujú. nos estuvo dañando durante mucho tiempo. Ajá. La ventaja de ahora, que se requiere que estemos preparados. Claro. Que se requiere que estemos preparados porque tenemos también nosotros tener capacitación para perder el miedo, porque el llegar a una sala de juicio oral se impone. Claro. Y luego si vemos un juez que le pida a uno, me fundamenta el artículo y con esa vocesota ya espantó al abogado. Y no solo los Y su abogados. personalidad no le da, ¿no? Sus miedos afloran. Y no Claro. solo los abogados, ¿no? Porque tengo entendido que también, por ejemplo, el perito en psicología, la perita en psicología, también está presente en el juicio. Sí, a diferencia de eso, solamente quien puede hacerle preguntas, es la defensa, en este caso el defensor particular o el defensor público. El juez está solamente velando, está guiando la audiencia. Pero va y está en el Sí, a mí me ha en el tocado, lugar, ¿no? Está en el lugar también. me ha tocado que la juez del juzgado siempre está induciendo al Ministerio Público, pero que basta, o sea, cuando Ayuda al conocemos- Ministerio Público. basta, en pocas palabras ayuda al Ministerio Público. Entonces Sí, llega el ayuda. momento en que, bueno, yo digo, ¿cuándo vamos a cambiar? Su señoría, en este momento le solicito que no esté induciendo al Ministerio Público qué es lo que tiene que hacer, porque usted lo está ayudando. Ujú. Y es un principio del rector que usted no puede estar ayudando al Ministerio Público. O ayúdeme a mí. También. Y se enojan. Pero yo creo que esto va cambiando cuando el juez ya va viendo quién conoce la ley. Pero si ve que el abogado está entre viernes y sábado, o sea, realmente se va a Fíjate que, aprovechar. eso me llama la atención porque lo que yo investigué me dice que el juicio oral en México, ¿verdad? El nuevo sistema implica una característica que menciona es el avance contra la corrupción. Pero ¿cómo va a ser la corrupción si se intimidan? Ay, Elena? por eso, o sea, ya nos dijo el licenciado que, o es- que los no, no, abogados tienen O lo que que, ir o lo que está con el comentando. psicólogo para De la- que de tenga la jueza. herramientas y Ajá. pueda mantener su miedo Sí, controlado. sí. O Porque lo que además está es miedo. comentando de la jueza, ¿no? Lo que está comentando de la jueza. Entonces, esta pregunta es, ¿en verdad los juicios orales vamos a tener un avance en contra de la corrupción? ¿Sí? Debería de empezarse a notar la realidad. Es lo que, Debería. es a lo que aspiras, ¿no? Ah, Eso es a efectivamente. lo que aspiras. Eso es, decir, bueno, el y yo ideal. creo que nada más, o sea, de todos los actores procesales involucrados en este nuevo sistema, pues debemos cada quien hacer su papel importante. Me queda claro que esto es una cuestión paulatina que va a ir generando, yo por eso lo dije, este nuevo sistema, para que realmente entendamos lo que es el sistema de justicia penal en México, van a pasar unos 15, 20 años. Pero eso, mis amigos, no nos desanima.
No. seguiremos trabajando. Yo le agradezco a Mario Sí. que haya estado con nosotros en este panel. Esperemos que nos vuelva a acompañar por acá, porque por ahí tenemos algunos temas que queremos ver si se pueden relacionar. Y pues agradecerte, María Elena, que Muchas gracias, estuviéramos como en siempre. este espacio M en la web. Todos los martes y jueves de 12 a 1 de la tarde. Se despide de ti, tu amiga Lucero Márquez.